Las maras son un fenómeno centroamericano con origen en la costa oeste de Estados Unidos. Sus miembros son capaces de los crímenes más atroces. Han robado, han usurpado territorios enteros, han robado las casas a gran parte de la población, han desplazado población civil. Tienen rituales en los que las pandillas, nosotros les hemos visto en documentación policial, desmembrar con naturaleza y naturalidad cuerpos con machetes para mostrar el terror que ejercían. Hemos sabido y reconstruido casos donde han obligado a menores de edad a caminar a violaciones tumultuarias porque eran el regalo de cumpleaños de un pandillero. Entonces les pedían que al día siguiente se bañaran por la mañana y caminaran al lugar donde iban a ser violadas por 1, 2, 3, 4, 15 pandilleros, lo que les diera la gana. Entonces las pandillas son un grupo criminal que son el reflejo de un país y de una sociedad profundamente violenta, de una guerra civil que nunca terminó de construir una sociedad pacífica, porque el fin de una guerra no es necesariamente el inicio de una paz. Son organizaciones masivas, son organizaciones de jóvenes, tienen un fuerte reclutamiento entre jóvenes entre 12 y 16 años. Las maras proveen de una identidad muy fuerte a esos jóvenes que están atravesados primero por la guerra civil, sus efectos, la deportación y todas las crisis económicas y políticas, en algunos casos, que padecieron los últimos 20, 30 años. O sea, hay muchos jóvenes desenganchados socialmente, muchos jóvenes solos de padres que están en los Estados Unidos, que mandan sus remesas, y hay mucha desarticulación familiar y comunitaria. Las maras proveen a estos jóvenes un lugar identitario muy importante. Lo que le ofrecen es la pertenencia a un grupo con características culturales violentas. Es decir, le ofrecen a un niño de 9 años que en lugar de ser Pedro Pérez, el hijo de un campesino pobre y el nieto de un campesino pobre, pase a ser el crimen de la clica Hollywood Loco Salvatrucha y empiece a ser respetado en el barrio, a poder cometer ciertos delitos, incluso a tener parejas gracias al respeto o al miedo que le otorga pertenecer a ese grupo criminal. A partir de 1980, la Fuerza Armada del Salvador se enfrentó en un conflicto armado con las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Muchos salvadoreños emigraron al sur de California en Estados Unidos en busca de prosperidad. Y lo que encontraron, lejos de encontrar progreso, fue un ecosistema de más de 600 pandillas criminales en las calles y guetos de pobreza y marginación. Entonces, como una reacción alérgica al entorno violento que se vivía, ellos empiezan a organizarse en grupos para defenderse de otras agresiones. Y así es como surge la Mara Salvatrucha 13, un grupo de jóvenes que se reúnen y que empiezan a adoptar los códigos violentos del sur de California, y cuando Estados Unidos detecta que ya eran un problema, elige deportar a cerca de 4.000 miembros de estas pandillas, no solo de la Mara Salvatrucha, sino también de otras, a un país que estaba en plena reconstrucción, un país que estaba tratando de reconstruirse después de 12 años de guerra civil. Honduras va a ser un lugar importante también de la guerra de contrainsurgencia, lo mismo va a ser Guatemala, y los hijos de los migrantes, que son nacidos en Los Ángeles, en los años 80 van a empezar a construir estas organizaciones, primero de amigos y después organizaciones criminales, que en los años 90, a partir de las políticas de Bush padre y Bill Clinton, los van a deportar a Centroamérica, y ahí comienza la construcción de las maras que nosotros conocemos hoy, a partir de los años 90. No es un fenómeno propiamente centroamericano, sino que se desarrollan a partir de estas deportaciones. Más de 75.000 salvadoreños murieron durante la Guerra Civil. Cuando Estados Unidos expulsa a los que se habían refugiado allá, volvieron a un país lleno de huérfanos que encontraron un lugar de pertenencia en las pandillas recién llegadas. Les es fácil encontrar un montón de vidas perdidas, sobre todo de niños y de adolescentes, a quienes empiezan a reclutar y a formar y a transformar la lógica de la pandilla. Entonces, en el país, la pandilla durante los años 90 empieza a crecer, a cometer pequeños delitos, a tratar de consolidar sus códigos, a ampliar sus filas, y finalmente terminan en una evolución muy rápida, empezando con extorsiones principalmente al sistema de transporte público a inicios del siglo, de este siglo,
y también empiezan a forjar su control absoluto sobre las cárceles. Es decir, empiezan a consolidar las cárceles como espacios de control criminal y eso lo logran terminar de consolidar alrededor del año 2002. Las maras no son carteles al estilo mexicano, no son mafias al estilo italiano, no son la yakuza y no son las mafias rusas. Son grupos criminales donde su gran financiamiento es la extorsión, el homicidio, los robos a mano armada, pero tienen muy poca capacidad financiera, tienen muy poca capacidad de expansión en términos de un objetivo empresarial como tienen los carteles. No se financian con el comercio de drogas, venden algunos servicios, pero no tienen una relación orgánica con ningún cartel. Según la Policía Nacional Civil, en El Salvador hay alrededor de 70.000 miembros de pandillas activas, pero hay mareros también en Guatemala, Honduras, México, Italia y Estados Unidos. En total, suman unos 150.000 que para pertenecer a su grupo tuvieron que cumplir los rituales de iniciación. El líder de la célula criminal elegía cuántas personas iban a golpearte y contaba en voz alta los 13 segundos y después de eso eras parte de la pandilla, después de un proceso de vigilancia donde, digamos, veían tus aptitudes criminales y tu determinación criminal. Pero a lo largo de los años empezaron a exigirle a los miembros de las pandillas que asesinaran para poder entrar. Entonces, no solo tenías que soportar los 13 segundos, sino que tenías que participar en lo que ellos llaman una pegada. Tenías que participar en un asesinato. En algunos casos llevan adelante homicidios. Después, en otros casos, venden sus servicios a los Zetas o vendieron sus servicios a los Zetas o a carteles mexicanos, donde efectivamente se transforman desde sicarios hasta personajes que participan en lo que conocemos de los asesinatos en México, ¿cierto? Descuartizamientos. Después, efectivamente, en los ritos de iniciación hay algo fuerte con el tema de la violación de mujeres, hay como una especie de reivindicación, como también los asesinatos. Hay una reivindicación identitaria de esos crímenes brutales. Los integrantes de las maras llevan en el cuerpo los signos de su pandilla. En El Salvador coexisten 4 pandillas. La Mara Salvatrucha 13, que es la más grande y tiene unos 40.000 miembros. El Barrio 18 Revolucionario y el Barrio 18 Sureño, que son una sola pandilla nacida en los años 50 en el sur de California, que al llegar a El Salvador se dividió tras una disputa entre sus líderes. Y la Mirada Locos, que tiene presencia en un solo departamento de El Salvador llamado San Miguel. Esta también es una mara californiana. Finalmente, hay algunas pandillas menores, como la Mau Mau. Ponen no solo las siglas de la pandilla o el nombre de la pandilla o la clica a la que pertenecen concretamente o el territorio que criminalmente poseen, o se ponen en los números del sur de las pandillas sureñas de California, o se tatúan los nombres de algunos pandilleros que eran sus compañeros y que fueron asesinados en alguna reyerta entre pandillas o con la policía, o se tatúan lágrimas si han asesinado gente, 1 o 2 lágrimas, una lágrima vacía si han asesinado a más de 2 personas, pero son normalmente los signos o los emblemas de la pandilla. Hay algunos estudios donde dicen que, por ejemplo, ciertos tatuajes que tienen que ver con las manos en plegaria tienen que ver con pedirle perdón a la madre por la vida loca, que es la vida delincuencial, o la Virgen de Guadalupe porque se encomiendan a esa Virgen. La telaraña, algunos creen que significa la expansión y tener poder. Las alambres de púa que se esclavizan al mundo de las pandillas. Efectivamente son todas imágenes muy fuertes que hablan de la construcción de un colectivo, o sea, un colectivo profundamente identitario donde están todos los elementos, lo religioso, la esclavitud al colectivo, a la comunidad. Hay algo ahí de mucha intento de construcción de un colectivo, obviamente en clave criminal. Las maras no tienen en su esencia ni en su reclutamiento un código de beneficio económico. No ofrecen un salario a sus miembros. Las
pandillas han tenido esencialmente una forma de financiamiento que es la extorsión, es decir, le cobraban desde 25 centavos de dólar diarios a la señora que tiene un canasto con tomates en el mercado del callejero hasta $5,000 mensuales a una empresa grande de transporte, una empresa grande de productos o de chucherías que se reparten en las tiendas. Entonces, gracias al control de los territorios, podían ejercer la extorsión constante a todo lo que se moviera o a gran parte del comercio que se movía. Y acá está el problema, muy importante, ¿por qué Nayib Bukele obtiene una gran legitimación? Porque el tema de la extorsión se popularizó, para decirlo muy entre comillas, dejó de ser solamente a los empresarios y de repente empezó a ser una actividad criminal contra personas que manejaban un camión, llevaban determinadas cosas o una pequeña tienda, un pequeño kiosco. De repente la extorsión se popularizó tanto en distintos sectores sociales que es lo que en parte construye el rechazo a las maras. La Mara Salvatrucha tiene una estructura compleja, es decir, tienen la Ranfla Nacional, son los líderes que desde las cárceles, muchas veces durante muchos años desde las cárceles de máxima seguridad, ordenan y norman las actividades generales de las pandillas en las calles. La Ranfla Nacional, formada por más o menos 20 pandilleros de forma constante, es decir, por aquellos líderes que poseen una clica más grande, más poderosa, más armada, han sido también los mismos líderes pandilleros que desde el año al menos marzo de 2012, cuando lo descubrimos por primera vez, han negociado con diferentes gobiernos, incluido el de Nayib Bukele. Después de la Ranfla Nacional viene una estructura de algo que le llaman programas. Los programas, que tienen a su cargo a alguien que llaman corredor de programas, es un criminal que gobierna una región del país. El programa La Libertad es un departamento de El Salvador gobernado bajo las directrices de un líder. Y adentro de los programas hay clicas. Las clicas son la unidad grupal mínima de la pandilla. La clica tiene lo que llaman un palabrero y las clicas suelen gobernar barrios concretos, zonas dentro de los municipios, colonias de El Salvador. Entonces, adentro de las clicas, pues tenés un palabrero, una segunda palabra, una tercera palabra, que es el tercer líder, luego tenés a los gatilleros y luego tenés a los que están, digamos, en una revisión para nuevo ingreso, que son denominados como chequeos. Yo diría que el estímulo económico no es tan fuerte como el estímulo sociológico, o sea, el estímulo de ser parte de un colectivo, de obtener respeto frente a otros, frente a una presencia estatal en El Salvador o en otros países muy débil a la hora de controlar el territorio y a la hora de qué hacer con los jóvenes, sobre todo entre 12 y 18 años, que es una población de mayor reclutamiento en las maras. Entonces es interesante porque además, como los flujos migratorios cada vez son más complejos, sobre todo por la política de los Estados Unidos, estos países tienen un problema de qué hacer con los jóvenes. Trabajo, educación, progreso social. Hay una cantidad de problemas en los cuales el Estado, sobre todo el Estado hondureño, guatemalteco y salvadoreño, no han logrado una eficacia social con esos jóvenes.